Hay libros que son peligrosos, pero ninguno como el diario de Turner. El diario de Turner es una obra literaria escrita y publicada por William Luther Pierce bajo el seudónimo de Andrew MacDonald. William fue un supremacista americano que tuvo un rol fundamental en el movimiento nacionalista blanco estadounidense. Nacido en 1933 en Atlanta, creció en el seno de una familia con una historia interesante. Su padre, Thomas Watts, fue fiscal y gobernador de Alabama en el periodo de la Guerra Civil Americana. Pudiendo haber sido influenciado por las acciones de su padre, empezó a adentrarse en el mundo del supremacismo, volviéndose socio del fundador del partido nazi estadounidense George Lincoln Rockwell. Para 1974, fundaría su propia organización, Alianza Nacional, y fue en esa época que escribió el diario de Turner. La narración comienza con un preámbulo ubicado en el año 2099, 100 años después de los eventos relatados en el libro. Este encuadre le da al texto principal de la novela un contexto histórico que se presenta como el diario de Errol Turner, un miembro activo de un movimiento nacionalista blanco conocido como la Organización. Después de que el gobierno federal confiscó todas las armas de fuego civiles en el país bajo la ley Cohen, Turner y sus colegas llevan su movimiento a la clandestinidad para librar una guerra de guerrillas contra lo que él llama el sistema, el cual es retratado como completamente dominado por judíos que conspiran en la sombra. El sistema comienza implementando numerosas leyes represivas contra diversas formas de prejuicio, al convertir en un crimen de odio que las personas blancas se defienden cuando personas no blancas cometen crímenes contra ellos, incluso después de que todas las armas hayan sido confiscadas, y presionar por nuevas medidas de vigilancia para monitorear a sus ciudadanos, como exigirles que poseen un pasaporte especial en todo momento para monitorearlos. La organización comienza sus ataques cometiendo actos como el bombardeo de la sede del FBI y luego lleva a cabo una campaña implacable y de bajo nivel de resistencia civil, asesinatos y sabotaje económico por todo Estados Unidos. Turner juega un papel importante en las actividades de Washington, D.C., cuando el presidente de los Estados Unidos pronuncia un discurso en el que denuncia a los racistas y exige que todos los miembros de la organización sean llevados ante la justicia. Turner y otros miembros de la organización lanzan morteros a las calles de Washington, D.C. desde lejos, obligando al presidente y a otros funcionarios a ser evacuados. En otra escena, Turner ve una manifestación contra el racismo por televisión, en el que los blancos que no forman parte del desfile son apartados y golpeados, en ocasiones hasta la muerte. La marcha finalmente se convierte en un motín a gran escala. En cierto momento, la multitud se enfoca en un gato blanco, lo que lleva a un manifestante a gritar: "¡Capturen el gato Honky!". Las hazañas de Turner conducen a su iniciación en la Orden, un grupo rebelde no nazi secreto. La Orden dirige en secreto la organización, y su existencia sigue siendo desconocida tanto para los miembros de la organización como para el sistema. Más tarde, el escondite de Turner es allanado por fuerzas del orden. Durante un tiroteo que siguió con las autoridades, todos en la unidad logran escapar, pero Turner es capturado. Es arrestado y enviado a una base militar para ser interrogado por el FBI y un oficial de la inteligencia israelí. Es torturado para intentar sacar la información, pero se resiste. Los interrogadores no logran que confiese la información más valiosa y siguen sin tener conocimiento de la existencia de la Orden. Sin embargo, él les revela cierta información. Meses después, otros miembros de la Orden lo rescatan de la prisión, le informan que será castigado en el futuro por no suicidarse para evitar la captura y el interrogatorio. Turner reconoce la autoridad de la Orden y se compromete a aceptar cualquier castigo que le impongan. Finalmente, la organización se apodera de las armas nucleares en la base de Vandenberg de la Fuerza Espacial Estadounidense, situada en el sur de California, y apuntan misiles a la ciudad de Nueva York y Tel Aviv. Mientras mantiene el control de California, la organización realiza una limpieza étnica en el área de todos los no arios, obligándolos a ir al este, que todavía está siendo controlado por el sistema. Mientras tanto, cientos de miles de afroamericanos se ven obligados a salir al desierto para provocar una crisis económica en el sistema de bienestar del sistema, y todos los judíos son golpeados, linchados o asesinados de un disparo.
El conflicto étnico resultante en el este hace que muchos blancos despierten y comiencen a huir al sur de California, que se convierte en un etnoestado blanco. Este conflicto racial deliberadamente fomentado, denominado guerra demográfica, comienza a atraer nuevos reclutas tanto a la organización como a la orden. Durante este tiempo, la organización asalta un santuario negro y descubre una operación de canibalismo donde los negros secuestran, masacran y comen blancos. La organización allana las casas de todos los individuos que han sido reportados como traidores raciales de alguna manera, como jueces, profesores, abogados, políticos, clérigos, periodistas, artistas, entre otros, y personas blancas que mancharon su raza al casarse o vivir con personas no blancas. Estos individuos son sacados a rastras de sus casas y ahorcados públicamente en las calles de Los Ángeles, en un evento que se conoce como el Día de la Cuerda. La organización tiene poca utilidad para la mayoría de los estadounidenses blancos. Los de la izquierda son vistos por el narrador como incautos o agentes voluntarios de los judíos. A los conservadores y libertarios se les considera meros hombres de negocios, egoístas o tontos descarriados porque, afirma la organización, los judíos asumieron el control de acuerdo con la Constitución, justa y honestamente. Turner y sus camaradas guardan su especial desprecio por la gente corriente, a la que se representa sin preocuparse por nada más que estar cómoda y entretenida. Una vez que la organización instiga una guerra nuclear, la organización abre recintos donde hay alimentos y refugio disponible, pero aquellos que buscan admisión reciben una bayoneta y se les dice que regresen con la cabeza recién cortada de una persona no blanca. A aquellos que no pueden o no quieren pagar tal precio de admisión, se les deja morir de hambre ya que su muerte mejoraría la raza. Luego, la organización utiliza tanto su base de operaciones en el sur de California como sus armas nucleares para iniciar una guerra más amplia en la que lanza ataques nucleares contra la ciudad de Nueva York e Israel. Inicia un intercambio nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y planta armas nucleares y nuevas unidades de combate en toda América del Norte. Muchas ciudades importantes de Estados Unidos son destruidas, incluidas Baltimore y Detroit. Mientras Estados Unidos está sumido en una guerra civil nuclear, los gobiernos de todo el mundo caen uno a uno y estallan violentos disturbios antijudíos en las calles. Después de que se lanzan las armas nucleares contra Israel y Tel Aviv resulte destruido, los árabes aprovechan la oportunidad y proceden a irrumpir en Israel, en su mayoría armados con garrotes y cuchillos, para asesinar a todos los israelíes. Los gobiernos de Francia y Países Bajos colapsan y la Unión Soviética se desmorona mientras experimenta un aumento de la violencia antisemita. Mientras tanto, Estados Unidos es puesto en estado de ley marcial absoluta y transformado en una dictadura militar. El gobierno de los Estados Unidos decide lanzar una invasión del bastión de la organización en el sur de California. Los líderes de la orden informan ahora a Earl Turner de su castigo. Debe pilotar una avioneta fumigadora equipada con una ojiva nuclear y destruir el Pentágono en un ataque tipo kamikaze. El epílogo resume cómo la organización pasó a conquistar el resto del mundo y cómo fueron asesinadas todas razas de personas que no eran blancas. África fue invadida, todos sus habitantes negros fueron asesinados, los puertorriqueños descritos como una raza mestiza repulsiva fueron asesinados y Puerto Rico fue recolonizado. Después de que China intenta invadir la Rusia europea, la organización la ataca con armas nucleares, químicas, radiológicas y biológicas, haciendo que todo el continente de Asia sea inhabitable y esté plagado de mutantes. En los Estados Unidos, se persigue a las últimas personas no blancas que quedan, junto con todos los individuos que están involucrados en el crimen organizado. El epílogo concluye con la afirmación de que, apenas 110 años después del nacimiento del Grande, el sueño de un mundo blanco finalmente se convirtió en una certeza, y la orden extendería su sabia y benévola regla sobre la tierra para siempre. Este libro fue acusado de haber incitado múltiples ataques terroristas como el ocurrido en Oklahoma City en 1995, donde un camión bomba fue plantado frente a un edificio federal para posteriormente ser activado. En el ataque se registraron más de 150 decesos y más de 600 heridos. Fue considerado el ataque terrorista más violento antes de lo sucedido en las Torres Gemelas. También se relacionó con el caso de Jacob Rovira, quien entró a un bar homosexual con una hacha corta, un machete y una pistola 9 milímetros. Tomó un primer trago con una identificación falsa y preguntó al camarero si era un bar homosexual.
Cuando este le contestó que sí, tomó un segundo trago, sacó su hacha corta e hirió a uno de los clientes en la cabeza. Posteriormente disparó su arma, hiriendo a 3 clientes más. Huyó y fue detenido, no sin antes haber asesinado a 2 personas más, un policía y una mujer. Finalmente, se suicidó en 2006.